Imagínate que tú nunca has leído absolutamente nada de la Biblia. Absolutamente nada. No sabes de ninguna historia bíblica, no sabes absolutamente nada. Y lo primero que tú lees en Génesis 1:1 es: en el principio creó Dios. Bienvenidos a Creativos del Reino. Este es nuestro episodio y estoy aquí acompañada de Gaby, Chris y Ana. Saludito a esta gente. Saludos. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar hablando de el origen de todo lo creativo. De esto que ustedes hablan, la verdad. Yo tengo una cosa que decir arrancando adelante. En estos días escuché a alguien decir que Dios no da amor, sino que Dios es amor. Ajá. Y es de esa misma manera como Dios no da creatividad a la gente. Dios es la creatividad. Exacto. Y como nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto, Él nos entrega parte de su ser, que es ser creativo. Porque Él es un ser creador. Y nosotros solamente somos creativos. Él es el creador. Tú estás diciendo entonces, o tú estás dando por hecho de que entonces todas las personas son creativas, Sí, definitivo. Esa es la base de quién es Dios. Definitivo. porque son hechas a imagen de Dios. Así es. La Biblia comienza, en el principio creó Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Eso es redimido. Ahí tenemos... Ahí, El featuring. ¡Qué lindo! redimidos, llámanos que tenemos el siguiente palo. Llámanos. Y Génesis 1 y 2 describe a un Dios creativo. ¿Qué dice Génesis 1 y 2? ¡Wow! Génesis 1 y 2 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. ¿Ustedes se imaginan eso? Nada. Cero. Nada. Limpio. Nada. Blank slate. Dice, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. No solamente no había nada, sino que estaba como regado. Sí, era un desorden. Todo desordenado y así. Como un papelón. Como un, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es esto? Y ahí se mueve el Espíritu de Dios, que es lo que me está interesante también. Ujú. So, Y todavía el Espíritu de Dios se mueve en el revolú de nuestras vidas. Amén, hermano. Aleluya. No, y antes de seguir, es que cuando nosotros tenemos nuestra vida así desordenada y vacía, y yo sé que no es lo que estamos hablando ahora, pero cuando nosotros tenemos nuestra vida así desordenada y vacía, ahí es cuando viene el Señor. Hay gente que espera y dice, no, es que yo necesito arreglar mis cosas con el Señor y yo necesito... No, tú no necesitas arreglar nada. El Señor llegó como ser creador a crear una nueva criatura, a crear un nuevo mundo. Y eso es lo que el Señor sigue haciendo hoy. Y interesantemente, en el episodio anterior, la pregunta, ¿verdad? Que nos dejaron con una pregunta. ¿Estamos dispuestos a recibir el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque ese es el inicio de todo, recibir el Espíritu Santo. La tierra estaba dispuesta, ¿verdad? Para recibir todas las cosas que Dios estaba en planes de crear. Y el Espíritu estaba ahí. Exacto. So, tenemos, lo que tenemos aquí, Génesis 1, es una tierra en caos, en desorden, y el Espíritu. Esas dos cosas. Todo lo que se necesita Sigue diciendo, En el episodio pasado. exacto, para crear. la materia, Ujú. o nosotros, y el Espíritu de Dios. That's it. Y de ahí sigue diciendo, y dijo Dios, haya luz. Fua. Let there be light. Fua. Y llegó a existir. Dice ahí, dice la Nueva Versión Internacional, y la luz llegó a existir. Y la luz llegó, o sea, no es que, voy a coger la luz de por allá. Hay que coger la luz de por allá y fua. Y ponerla aquí en la tierra. Existió. A mí, lo otro que me impresiona mucho de Génesis es la organización de todo. Como que, porque si tú te pones a pensar, lo que si Dios hubiese hecho los pajaritos, sin árboles, sin donde poner sus niditos, sin donde comer, nada, o sea, la organización de todo es perfecto, como que su modo de operar o los pasos, ¿verdad? Su proceso creativo era uno organizado. Y esa organización, ¿verdad? Es un modelo de cómo nosotros debemos hacer en el momento de nosotros crear también. Así es. En esta semana estaba dando un estudio bíblico y estaba hablando de eso mismo, del plan de Dios. Y es que en el plan de Dios en la creación, para poder compararlo y que lo podamos entender, porque nosotros, aunque lo podamos estudiar y eso, a veces se nos complica porque nosotros no estuvimos ahí. Y es como que, la luz, ya tú piensas en la luz, Sí, prende el switch y ya. exacto.
So, dice que lo podemos comparar como el arquitecto, que primero, ¿qué tiene que hacer? Pues antes de hacer el cimiento, tiene que hacer que el plan. Y tiene que hacer un plano, y después el cimiento, no tira el techo sin el cimiento. ¿Por qué? Porque si lo tiraste, va a caer el piso. So, eso nos da a entender de cómo había un plan de alguien creativo que, como dice Mary Cris, no fue que dijo, vamos a hacer el pajarito Ujú. porque quería hacer pajarito, no, es que había que pensó y dijo, no, es que primero esto que voy a hacer va a ser bueno para ese pajarito que viene después. Exactamente. Pero yo creo que esa creatividad inmensa y eterna que viene de nuestro creador es como que la realidad es que yo digo, no, nunca la voy a poder entender a su máxima expresión porque es la realidad, pero sí me emociona saber que yo tengo algo de eso. Así es. Y, Así y el es. nosotros entender el proceso creativo de Dios nos ayuda a entender el proceso salvífico de Dios. Porque la creación y la creatividad de Dios, el objetivo final es redimirnos a nosotros. Entonces, cuando yo entiendo que Dios puede hacer algo de la nada, también entiendo que, como estábamos hablando del episodio pasado, Él puede crear en mí un evangelista de la nada. Él puede crear de mí un pastor de la nada, un maestro de la nada. Él puede crear cosas que quizá uno nunca vería, pero Él es Dios y no hay manera de limitar a Dios. Y cuando tú entiendes cuál es el proceso que Dios hace su voluntad todo el tiempo, que el Señor respeta nuestro libre albedrío, cuando nosotros entendemos todas estas cosas que son creación de Dios, nosotros entendemos ese plan que el Señor tiene para salvarnos a nosotros. Y lo único que necesita es dos cosas. Nosotros y ¿verdad? Nuestra disposición y el Espíritu Santo. ¿Ya? Y algo de ahorita que, y creo que lo he conectado también en el episodio de el anterior, y que nosotros al ser hecho, como dijo Gaby, a su imagen y semejanza, no solamente es la potencial de crear, sino también de innovar y transformar nuestro entorno. Eso es lo que estábamos hablando, no es para nosotros, Exacto. sino para poder transformar lo que nos rodea, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestro trabajo, en cualquier área que Dios nos ponga en el lugar a bendecir. Para eso es que Dios nos hizo de esa forma a su imagen y semejanza. Que es seguir literalmente lo que él estaba haciendo, porque él no estaba creando este mundo para sí mismo, Ujú, tampoco. ujú. Él estaba creando este mundo para animales, para plantas, pero para el ser humano, para habitar con el ser humano, Exacto. para hacer comunidad con el ser humano. Disfrutar. Y entonces, nosotros que tenemos también ese chip creativo en nosotros, no podemos, como estábamos hablando en el anterior, crear solamente espacios para nosotros. Métodos, modelos, contenido para nosotros, que nos agrade solamente a nosotros, sino para hacer comunidad, Es que, para expandir el reino. es que si ese fuera el propósito de hacerlo nosotros mismos, el Señor le hubiese dado otra tarea a Adán. La tarea de Adán hubiese sido, pues, hazte una casa, Ajá, construye algo para ti. ya. Y ya. Exacto, exacto. Pero le dijo, ve, ponle nombre a todo lo que ve. Mm, Eso no es algo que él no se va a beneficiar de eso porque normal, ok, cool. Pero es algo abnegado, como algo así, simplemente de servicio. Porque al final y al cabo, también el Señor nos llamó a eso, a servir. así. El otro día yo estaba viendo, ni me acuerdo cuántas veces se repite una palabra en la Biblia. Discípulo repite 250 veces, algo así. Tal otra palabra tantas veces, pero la palabra siervo 800 veces. Wow. Entonces ahí tú te quedas como que Hay un énfasis. hay mucho énfasis en esta palabra. So, fuera de que somos discípulos, fuera de que somos cristianos, fuera de que somos religiosos, fuera de que somos cualquier palabra que pueda describir a alguien que siga a Jesús y que desea tenerlo en su vida, la palabra énfasis grande, mayúscula, es siervo. Siervo. Somos llamados a servir para el reino, para Él. Así es. Por amor a Él, Con lo que tengamos. por gracia. Que tenemos la oportunidad y el privilegio de servirlo a Él. Y poder seguir su propio ejemplo, que lo vemos aquí en Génesis 1 de la creación. Hay algo que dice Mary Cris con lo que tengamos. Y es que a veces nosotros nos limitamos en decir, no, yo no soy creativo porque es que yo sé bien poco. Y algo que aprendí hace poco, porque lo pusimos en práctica en una de nuestras series allá en la iglesia local, es que aunque nosotros pensemos que lo que tenemos es poco, cuando lo ponemos en las manos de Dios,
Dios hace cosas inmensas con eso. Así es. So, si hoy tal vez lo que las personas que nos están viendo, tal vez lo que mira, lo que único que yo sé hacer es escribir un poema o hacer algo sencillo, que no es sencillo, pero para algunos es sencillo. Y eso es lo que tú puedes hacer hoy y con eso puedes bendecir a muchas personas. Ponlo en las manos de Dios y Dios te va a seguir abriendo puertas, abriendo caminos para que esa creatividad siga fluyendo. Así es. Y yo iba a decir que la matemática de Dios es bien complicada, bien única, pero bien bonita al mismo tiempo. Porque hay un versículo que a mí me encanta, que dice que Dios le multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y nosotros, yo no soy un experto en matemática, pero Sí lo es. Cero por... pero 0 por 0 es 0 Que en cualquier ecuación. Y tú multiplicas por 0 en cualquier lado y te da 0. Pero con Dios, 0 y 0 da mucho. Es que no es 0 con 0. Es que ahí es donde va la cosa. Y si nosotros lo llevamos a Dios encarnado, nosotros podemos ver que el Señor multiplicó comida aparentemente de la nada. Y Él le dijo a sus discípulos, pongan las canastas en el suelo. Y a mí me encanta como The Chosen, es mi serie favorita, lo describe. Y ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y él, pues repártale por ahí para abajo a todo el mundo. Y la misma Biblia nos cuenta que sobraron 12 cestas llenas. Porque cuando nosotros estamos vacíos y permitimos que el Espíritu Santo llegue a nosotros y multiplique lo poquito o lo nada que nosotros tengamos, el Señor hace que eso crezca y crezca y crezca. Y yo voy a contar un testimonio personal rapidito, que, ¿verdad? Yo sé que un poquito más adelante vamos a contar unas historias, pero yo recuerdo que cuando yo me enteré, para los que no sepan, yo soy adoptado. Y cuando yo me enteré, Otro capítulo. Trinidad te entrado a adopción. no, Chris, 5 minutos para la esquina, papá. Bienvenido pero- al trauma de Gaby. Oh my No es trauma, no es trauma. No, pero yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, cuando yo me enteré de la historia de mi mamá y de mi papá y de mis hermanos, que yo no había crecido con ellos, en mi mente yo sentí un vacío bien grande. O sea, en mi corazón yo sentí un vacío bien grande porque yo dije, ¿cómo Dios permite esto? Y nosotros vivimos situaciones donde en vez de nosotros verle como lo ve Dios, como una oportunidad, nosotros vemos como un vacío que se va creando dentro de nosotros. Pero yo recuerdo que una vez a mí me invitaron a predicar al lugar que yo menos lo pensé, me invitaron a predicar a un orfanato. Y yo llego al orfanato y yo, aún en el parking, yo no sabía lo que yo le iba a hablar. Y me presentaron y yo todavía no sabía lo que yo iba a hablar. Y recuerdo que cuando me presentaron, yo oré y le dije al Señor, Señor, dame las palabras, porque no sé de qué hablar. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, busca una silla. Y yo busqué una silla, la puse enfrente y le dije a todos los muchachos que ya tenían 15, 16 años, pónganse aquí alrededor y vamos a hablar. Háganme preguntas. Y recuerdo que un muchacho, un morenito alto, 6 pies y pico, casi 300 libras, llorando, me dice, ¿qué se siente tener un papá y una mamá? ¿Qué se siente ser adoptado? ¿Qué se siente que te quieran? Y ahí yo me di cuenta que toda mi historia, el Señor la había de utilizar después. Y por eso es que el Señor a nosotros, ¿verdad? Nos permite vivir todas estas experiencias y nos permite tener todo esto para que después nosotros podamos utilizar eso de alguna manera. para su gloria. Y ahí es donde entra la creatividad en nosotros. ¿Cómo yo utilizo esto que yo he vivido? ¿Cómo yo utilizo esto que el Señor permitió que yo viviera? O quizás es una consecuencia de algún pecado mío, pero que el Señor aún todavía lo puede utilizar para yo poder compartirle a otros acerca de quién es Dios. Porque si nosotros entendemos ese proceso creativo de Dios, entendemos la salvación. Y si nosotros entendemos ese proceso creativo de Dios en mi vida, entiendo cómo Dios me quiere salvar a mí y cómo Dios quiere salvar a otros. Sí. A mí me pasa igual cuando recuerdo que la primera vez que dije que iba a hacer un estudio bíblico, o ¿verdad? Que quería compartir un estudio bíblico ¿verdad? Con alguien, se me hizo bien difícil porque yo no sé dar estudios bíblicos. Yo jamás he dado un estudio bíblico. Yo los escribo. Y yo recuerdo que ese proceso fue bien incómodo para mí porque no sabía cómo comenzar, ¿verdad? Y
Y uno pues dice, bueno, pues yo he leído mucho y yo escribo mucho y chévere, pues vamos a utilizar esto para algo. Pero recuerdo que al principio fue este bittersweet, como que dulce amargo, complicado proceso, porque yo no sabía cómo comenzar, realmente, no sabía cómo comenzar. Pero nada más de pensar que lo que el Señor tiene, ¿verdad? Lo que el Señor me regaló, puede impulsar a otros a hacerlo, a crearlo, a conocerlo, a compartirlo. Eso fue perfecto como que fue el perfecto paso o escalón para poder seguir haciéndolo. Y es que muchas veces nosotros nos olvidamos realmente del modelo inicial, que yo pienso lo que estamos tratando de compartir hoy. Dios hizo todo tan metódicamente y perfectamente, y no es que Él no haya sabido por dónde comenzar, porque Él sabía exactamente lo que quería hacer en nuestras vidas. Pero el que Él pueda dejarnos, ¿verdad? El que podamos tener un registro de cómo fue que lo hizo, es excelente para nosotros poder saber, ok, el Señor tomó este espacio que quizás no tenía sentido, que quizás estaba alborotado, no tenía forma ni nada, y lo organizó y su espíritu se movió y las cosas fueron hechas de manera organizada y suplió las necesidades de cada una de las cositas que él iba creando. Y al final dijo, además de crear al ser humano, tengo que prepararle un espacio en donde pueda reconectarse conmigo. Y encima de eso, de preparar todo este ambiente y de poner al ser humano, dijo, ahora déjame darle algo para que se ocupe y para que recuerde que tiene un propósito de vida. Y encima de eso, aunque lo haya creado, le dio compañía, comunidad. Y después de darle comunidad y de darle compañía, Dios dijo, pues ahora yo voy a habitar en este espacio. Porque esto está brutal. Esto está bien bueno. Demasiado bueno en gran manera. Ya bueno, en gran manera. Entonces, cuando uno regresa a ese proyecto que hizo Dios, tú dices, no importa que yo comience, así sea que no tenga sentido, que esté confuso o lo que sea, aquí yo tengo cómo puedo hacerlo. Y al principio puede ser turbio, pero tú das el primer paso. Y el primer paso es obediencia. El primer paso es... Y podemos usar ¿verdad? Esta analogía. Así como Dios dijo, sea la luz, usted literalmente prenda su cerebro, prenda una bombilla, qué sé yo, haga ¿verdad? Un gesto físico que despierte eso en nosotros. Exacto. Ese deseo de no solamente tener nuestros corazones dispuestos y recibir al Espíritu Santo, pero ese deseo de compartir lo que el Señor nos dio. Y eso, ¿verdad? Habla más, nuestra obediencia habla más que las cosas que podamos hasta crear. Porque al final y al cabo, sí, podemos crear muchas cosas y ser famosos por muchas cosas y que nos conozcan por muchas cosas, pero por la obediencia es que nos van a conocer. De nada vale ser un creativo desobediente. No. Es que ya quizás lo hay. Quizás hay creativos desobedientes. Podemos conocer mucha gente creativa, que podemos admirar muchas personas creativas en muchas disciplinas, pero que no son obedientes a Dios. Y le puede ir brutal, claro, en términos del mundo, en términos que no son permanentes de la eternidad. Claro. Pero no estamos en ese juego, no. Estamos en la otra vuelta de hacer cosas para el reino de Dios, lo que sí permanece. Dijo Jesús que no hagan tesoro aquí en la tierra, donde la polilla y el moho van a corromper eso. A tesoro en el cielo. De ahí nada, eso va a estar cero corrupción y nada, perfecto, todo súper. Entonces, para allá es que vamos. Y encima de eso hay recompensa. Es recompensa. No solo por la recompensa. Claro, recompensa ya, la satisfacción de hacerlo nada más. Y como Sí, si no, no, tú me definitivo. diste esa vaina, wow, qué brutal. Y hace las cosas porque Dios lo ve. Y hacerlo no porque la gente me va a ver. Claro. Y Maricris va a compartir una historia ella misma de eso. Y en esa línea que tú vas, también lo hacemos por darle la honra a Dios también. Sí, Porque nosotros por agradecimiento también lo hacemos. Nosotros también queremos honrar lo que Él ha hecho con nosotros. Pero algo que tú mencionaste ahorita, Maricris, ese switch, para mí mi primer switch, cuando en esos momentos que no tengo creatividad, o si alguien dice, es que yo no soy creativo, es sentarte a orar.
y a veces no hay nada de creatividad y haces una simple oración y si tal vez no sabes orar, solamente de hablar con el Dios, ayúdame, que necesito ser creativo en este momento, dame tu creatividad y dame tu espíritu. ¡Pum! Y ese es el switch para mí. Perfecto. Y a veces se me olvida porque a veces lo comparto con Katy, a veces, "Cristi, no me sale nada. Y a Katy, oraste, no, ok, ora. Y a Jatito, aquí está el arte. Porque es que la fuente de nuestra creatividad viene del cielo. Yes. No es el ChatGPT, no es... So, vamos a coger este espacio para demonizar el IA. Es una herramienta, Dame un capítulo de eso. Con una herramienta. Pero volviendo a lo que Cris está diciendo fuera de relajo, yo, y siempre lo digo, yo le he hecho a cualquiera los que están de nuestro lado. Sí. O sea, yo se lo he hecho a cualquiera y Lo yo voy a hablar con nombre y apellido. Diseñador. O sea, o sea, hay gente que dice, no, que sí, Bad Bunny es el mejor artista del mundo. Mi hermano, yo venía por ahí escuchando a 20 músicos que se lo he hecho cualquier día a Bad Bunny y le ganan. O sea, son mejores cantando, son mejores expresándose, son mejores escribiendo. Quizá Bad Bunny te toca la cadera y te mueve, pero tenemos gente que cuando canta abre las puertas del cielo y hace que el Espíritu Santo te pueda tocar el corazón. Y eso es mucho más poderoso. Las canciones de Bad Bunny se olvidan del primer álbum, ya nadie está cantando eso, pero hay canciones que todavía la gente sigue cantando porque hace que las puertas del cielo se abran para sus vidas. Y nosotros, como creativos de este lado, quizás no tenemos la fama, no tenemos el dinero, pero tenemos al Espíritu Santo, que eso vale mucho más. Exactamente. Y es lo que permanece. Es lo que está diciendo Anita. Es lo eterno. No importa cuánto tú puedas recoger, recopilar, aumentar. Es lo que permanece. Lo que permanece es lo que importa. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron creativas y que siguieron el modelo divino de seguir las instrucciones de nuestro Dios Oh, yes. para ser creativos en su tiempo, en su época, en su temporada. Yes. En nuestro, ¿verdad? Hoy en nuestro David podemos mencionar un montón, pero hoy nos podemos concentrar, ¿verdad? En los bíblicos. Dale. Yo creo que compartir uno, Dale. porque uno de mis favoritos, top. Mira, te voy a dar el contexto aquí. Está el pueblo de Israel en Egipto 430 años, bro. Ok. Oprimidos. Dios los saca ahí con Moisés, que Moisés es un tema aparte. Porque está brutal, pero es un siervito como nosotros, ¿verdad? Difícil. Un líder que es como que... Un líder desaprende cosas y después aprende a pasar así. Aprender para desaprender. Desaprender para aprender. Salen de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, que eso ya es brutal. En el desierto lo alimentan con maná. No, dice la Biblia que no se le desgastan las vestimentas por 40 años que tú puedas estar con la misma ropa, lo mismo en el sol, en el desierto. Sí, no, es Brutal. Mira, yo he lavado este pantalón 2 veces, el que tengo puesto, y ya se ve gris. Pero yo creo que esos problemas de la que lava la ropa. Yo no lavo la ropa. La lavé yo mismo, ese es el problema. Sí, que sí, por si alguien... Si alguien no sabe esa historia, ¿dónde puede buscar eso? Bueno, tú estás en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, boom. En Éxodo, que está brutal. Génesis tú vas a estar como que 6 meses en Génesis, porque es demasiado largo. Pero Éxodo, eso es escena tras escena tras escena. Bueno, hay una serie que se llama The Promised Land, que a mí me encanta, el primer episodio está en YouTube. Y el único que ha salido hasta este momento. Está en el post-production del primer season. Y es una creatividad. Es tipo The Office. Tipo que Parks and Rec. ven así el Exacto. a la cámara y hacer como que Durísimo. Te lo voy a enviar, te lo voy a enviar. ¿Es reciente? Es reciente. Del año pasado, como que al final del año pasado. está en post-production todavía. Te Exacto. lo voy a mandar para que lo veas. Pues están en agua de una roca. Ok, normal. Sí. Vamos, agua. Tenemos sed, Moisés. Mineral Pues, water. vamos, de una roca. Agüite bien. Todo eso. Dios está ahí habitando con ella, una columna de fuego, una columna de nube, está guiándonos, que eso es brutal también, como que como una columna de nube, como que una columna de fuego, o sea, nunca me va a dar sol directo. Exacto. Y de noche, calentito, me imagino, una fogatita todo el tiempo. Ahí, en el medio con ellos. Como Llega como que el capítulo 29 por ahí, Éxodo por ahí, 29-30, y Jesús le dice, te estoy diciendo Jesús porque es que tengo mi imagen.
Dios le dice a Moisés, Moisés, yo quiero habitar con mi pueblo. No. Yo tengo el deseo full de habitar con ustedes. Yo quiero estar Quiero aquí. estar aquí, que el pueblo entienda esto, que tú y yo tenemos una relación y todo, y está ya lo mismo. Entonces está Moisés en el monte Sinaí hablando con Dios en medio de una tormenta, porque lo que ve la gente abajo es una Y la tormenta. gente recién bañada, así. Porque se bañaron por primera vez en mucho tiempo, así esperando. ¿Qué es lo que está Es pasando? un huracán, de que terremoto, toda la cosa, y Moisés ahí, sí, Señor, dime qué hay que hacer, para tú habitar con nosotros. Yo quiero que me hagan un santuario para yo habitar con el pueblo. Y Dios no le dijo como que yo quiero un santuario, bye, chequeamos, averíguatela. No. Ajá, no. Porque igual como en Génesis 1, tenemos un Dios organizado, un Dios con intencionalidad. Sí, no, él hizo un plan. Él dijo, quiero estos colores, estas telas, Me encantó esa parte. estos materiales. Él escogió hasta quién le iba a construir. Él dijo, tal persona me va a construir tal parte y Que tal persona. el nieto de aquel es el que va a hacer esto. Y Sí que yo pienso que Moisés estaba como all over the place. Necesitaba eso. ¿verdad? Hay gente que necesita un checklist. Yo usualmente soy la que hago los checklists. Sí, Las logísticas de las vainas. ahí se la dio fácil. So, Dios le está diciendo, es que me encanta porque es que Dios no hace las cosas sin intención. Y lo mejor de todo es que él sabe a quién se lo está dando, porque quizá otra persona hubiese sido como que, ok, estas son las instrucciones y se acabó, como no es. Ajá. Estas son las medidas, gracias por venir. Exacto, me exacto. Nos vemos en 40 años. 120 webinars. Pero Mañana empezamos los estudios bíblicos. nada más sube una parte. Entonces, la primera fase. sí, fase 1. El primer 40 años, 40. Pero en este caso, o sea, fue mucho más específico. Sí. Quizás fue burnout. No sé. Hay mucha razón. Puede ser eso. Pero a mí me encanta, o sea, vemos a Dios en Génesis 1 y 2, creando plantas. Yo tuve una conversación una vez con el Señor bajando por el segundo peaje de Guayama una vez. Y yo veía así las montañas, las colinas, y yo decía, wow, Dios, ¿por qué verde? ¿Por qué tú escogiste? O sea, tú pudiste haber puesto cualquier color para la grama, ¿por qué verde? O sea, entonces me puse a buscar el color verde, lo que hace a la psiquis y la relajación humana. Es como, es brutal, como que él pensó en eso. Entonces cuando tú Todo eso. vas a un lugar así que hay mucha vegetación, Tú estás en Terreno. paz. Exacto. Lo mismo spa, todos usan esos colores terrestres. Tierra. Entonces, lo vemos ahora aquí en el santuario, ¿verdad? Le dice eso a Moisés, quiero estos colores, estas telas, estos diseños, Las herramientas, y todo eso es algo para que sepan más o menos cómo es el cielo, cómo habita él en el cielo. Exacto. Una maqueta. Una maqueta de lo que, alguito, como que ponle oro ahí para que supe algo de resplandor, Exacto. de cómo es la vaina. Que querubines así bordados con hilos de oro también, que Yo no sé. hacer hilos de oro en el desierto, Gracias. porque, o sea, creatividad tiene que estar ahí. Yo tengo que enseñarle a esta gente cómo hacer hilos de oro para poder bordar esos querubines en la tela específica, que no sé dónde van a sacar. Bueno, de Egipto la están sacando, no sé. No, recuerda que ellos salieron con oro de Egipto. Salieron y con un montón de tela y vaina. Con sus cosas. Pero wow, anyway, llegamos a Éxodo 31. Dice Dios a Moisés, mira esto, Éxodo 31, 1 en adelante. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta, Moisés, que he escogido a Bezaleel. Él es hijo de Uri, nieto de Ur, para que no te equivoques, por si acaso hay otro Bezaleel. Perfecto, exacto. ¿Tú te acuerdas de...? Yo lo escogí de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ahí está. eso ya, ¿Con qué? Dice. paréntesis, ya él había trabajado Ya habló con Bezalel. exactamente. Ya hubo conversations. Exacto. A mí Bezalel estaba ahí con el iPad diseñando. En Procreate. Ya estaba ahí. Mira, a mí me encanta eso que está, ese diálogo. Por ejemplo, el ángel va a hablar con fulano.
Cuando hay escenas de Jesús le está diciendo, mira, vamos a hacer la Santa Cena, te vas a encontrar a fulano allí en el pasillo, a él le dice que allí que vamos a hacer la Santa Cena. Está esperando. Pero la Biblia no te dice que también habló con fulano, que va a estar en el Y pasillo. lo hacían por allá. So, tú tienes que asumir esto porque esto pasa en el Antiguo Testamento. Y me encanta esa A vaina. mí también. Es como que él tiene todo cubierto. Todo y tú estás tranquilito. Me encanta. Pues mira, dice, toma a Bezalel, yo lo he escogido, lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Ahí está. Ya. Y capacidad creativa. ¿Pero para qué era? ¿Para qué era? Dice el versículo 4. Para hacer trabajos artísticos en oro, Ya. plata y bronce. Versículo 5. Para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de artesanía. Ese Bezalel era un duro. El duro. Es uno de mis creativos favoritos de la Biblia porque es que Dios lo escogió a él. Lo llenó del Espíritu Santo para hacer todo eso. Y no era para Bezalel, como hemos hablado, es para darle gloria a Dios de algo que es una vislumbre de algo, una imagen de algo celestial. So, Y era para bendecir a que no Al pueblo. al pueblo. Al pueblo completo que lo necesitaba. para que comprendiera a Dios, para que el pueblo comprendiera a Dios y para que el pueblo comprendiera de lo que Dios estaba transmitiendo, de que yo quiero habitar con ustedes. So, Dios nos habilita a nosotros del Espíritu Santo y nos da la capacidad, nos da la capacidad creativa, como dice aquí, la sabiduría y la inteligencia, para que otras personas conozcan qué Dios está tratando de comunicarle a ese grupo de personas, a esa comunidad. Exactamente. No solamente de habitar con Él, puede ser de que yo estoy contigo, de que yo soy tu proveedor, de que yo te voy a sacar de esto, de que ese problema no está solo, de que cualquier cosa, esa enfermedad es para gloria mía, todo, cualquier cosa. Pero Bezalel me encanta. Después de ahí, todo el capítulo 31, cuando construyen, es un espectáculo de santuario. Sí. Porque es que como Dios es el que da la maqueta, pero también da el poder artístico, el resultado de eso tiene que ser bueno en gran manera. No hay de otra. Así es. Así es. Y hay otros creativos otra gente muy creativa en la ¿Tú Biblia. pensás que era Bezalel nada más? Pero Mari, zumba para allá. tú pones los detalles, ¿ves? Porque Es que yo le conté esto a Mari Cris como si fuese un chisme. Y le gustó. ¿Qué? Y le gustó. Que eso está en la Biblia. Que eso Lo que pasa y es que nosotros siempre vemos creativos que después de crear algo, ¿verdad? Pues son ensalzados. O como que le dicen, gracias por tu aportación, ¿tú me entiendes? porque se nota lo que hicieron. Y le dan un certificado especial. Pero en este caso, cuando fueron a reconstruir el templo, El templo de Salomón, ya está el segundo templo. esto es para allá, para Primera de Reyes, para allá. Exacto. Están creando ¿verdad? Diseñando este templo y a alguien se le ocurre hacer un tallado o un arte especial en un lugar donde nadie lo ve. Ese alguien fue Dios. Oh, interesante. ¿Y por qué? So, hay unas columnas enormes en la entrada del templo. Estas columnas son lisas y no tienen nada. Pero Dios, en un momento conversando con alguien más, estos son los detalles que no me acuerdo, le dice que considere igual a esta persona y esta persona. Fue Dios dando las instrucciones del segundo templo a David. Exactamente. Que le dice, tú no me lo vas a construir, pero el templo tiene que estar así. Así, le da todas las instrucciones y le dice, y búscate a Hiram, que él me va a hacer unos detallitos chulos. Digo, Los detallitos chulos eran que estas cuestiones, esas columnas eran, capiteles. se llamaban capiteles. La parte de arriba de una columna que tiene diseño que va pegado al techo, se llaman capiteles. Eso allá arribota gigantesco que cuando tú entras al templo no lo ves, lo hizo Hiram. Pero en unas cosas bien espectaculares. O sea, eran unos detalles, una cosa. Vamos a poner una foto por Sí, algún lado. La foto va a estar por ahí. Vaya, Porque lo que a mí me impresiona de esta historia no es necesariamente su trabajo o su capacidad, ¿verdad? Para mí es su humildad en el proceso. Es el que él pues era el hijo del otro y qué sé yo qué, y yo pues sé hacer eso y me dijeron que hiciera aquello y yo me tuve que trepar allá en la porra para allá arriba para hacer esto. Pensando yo, vamos a tener allá arriba. Gracias. El templo andamio. El templo era el edificio más grande de la ciudad. Entonces, Aparte de que, perdón mi amor, pero Hiram, que cómo se llama este hombre, Hiram
ni siquiera era del pueblo de Dios. Exacto. Hiram fue alguien que envió el rey de Tiro a ayudar a Salomón a construir el templo porque necesitaban a alguien hábil. Y aún así, Sí, po. aún así, sí, ya han hablado como 25 minutos de Es que ahora está on fire, ahora está on fire. Es que y ya alzó la mano y casi será todo. corre. Pero, Sí. sí, pero antes de que vaya Ana, se me fue el hilo, dale. Que de Tiro, que los mandó de Tiro. Pero Gracias. mandaron el Que no era de allí. él ni siquiera era judío, que eran los que se iban a ver beneficiados por eso. Exacto. Y yo le pregunté al Señor y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? O sea, tú usaste a alguien, está bien, eso lo acepto. Chulo. Pero porque tú mandaste a hacer algo allá arriba, Donde nadie lo ve. donde si tú miras para arriba te ciega el sol. Olvídate. Porque dice que arriba había oro. Entonces, si tú mirabas lo que veías era el resplandor. Literal, eso tenía No veías los pintura capiteles. brutal. Y entonces el Señor, en oración, me dijo, porque yo lo veo. Ya está. Wow. Ya está. Porque yo lo veo. Wow. Entonces, eso me lleva a mí a la pregunta. Wow. ¿Tú ves? Wow. ¿Tú ves por qué es que yo me pongo Porque yo lo veo. Y eso a mí me lleva a la pregunta. Nos vemos, mi gente. ¿Cuál es la intención detrás de nuestra creatividad? Exacto. que otros lo vean, que otros conozcan, que otros no, que nos den un certificado de participación? Realmente no. Lo que nosotros hagamos, lo que sea, de la manera que lo hagamos, para el propósito que sea, debe ser única y exclusivamente para que Dios sea el que sea glorificado. Amén. Y si nosotros lo estamos haciendo para el reino, aún mayor es el beneficio que otros puedan acercarse a Dios por medio de las cosas que uno hace. Y al final y al cabo, que nuestra mayor recompensa sea que por lo menos Dios lo vio. ¿Te acuerdas de tu parte? Sí, mira, Por porque esa historia a mí me encanta. Ese aspecto de que Hiram no era del pueblo de Dios, por la simple razón de que uno como creativo para Dios, creativo del reino, tiene que estar abierto, o debemos quizás estar abiertos, a recibir la ayuda y ver cómo Dios utiliza a otras personas que no son del reino todavía, que quizás no son del reino todavía. No sabemos después de Hiram. Sí, porque lo único que habla es que él Él fue a hacer eso. Aportó, hizo los capiteles y ya. aportó a Fíjate. esa, pero él sabía que era para el templo de Dios también. Ujú. No era como que ignorante de eso. Me encanta también de esa historia de que los materiales para construir ese templo, casi toda la madera, si recuerdo bien, no venía, no estaba en el pueblo de Israel ni de Judá. Había que buscarla en Tiro y en Sidón y en otro lado. Y me voy un poquito más lejos. El Señor no podía habitar en presencia del pecado. Mm. Como el Señor no podía habitar en presencia del pecado, significa que a pesar de que no le servía a Dios, él era un hombre santo. Así. Ujú. Lo que significa que la obra de sus manos era una obra santa. Ujú. Y nosotros muchas veces, Honesta. honestamente, muchas veces nosotros no queremos aceptar la ayuda de otras personas porque quizás no son lo que el Señor, no encajan en el perfil que nosotros hemos creado Los prejuicios, para Dios. todas las cosas. Exacto. Pero ahí es donde el Señor nos enseña que ya ha estado hablando con gente, que ya ha estado abriendo puertas, que ya ha estado haciendo grandes cosas para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la obediencia que tuvo Hiram, la obediencia que tuvieron el resto de los que estuvieron construyendo los templos. Ujú. Porque el Señor, como lo dije y le doy la palabra a Cris ahora, Espérate, Gris. Yo iba a decir, yo me quiero Es que si me das cuerda, si yo... Cojo tú. sí, con un turno ahí en seco. Ponle el Pero piro. el Señor lo que necesita realmente es la disponibilidad. Porque cuando nosotros estamos disponibles, aunque sea para trabajar por Él, por las razones equívocas, que en estos días estaba hablando con Maricris de esto, y me voy a desviar un poquito del tema, rapidito. Estamos hablando acerca de pagarle a los creativos de la iglesia, que eso es un tema completamente diferente. Pero aunque comience con las intenciones menos apropiadas, el Señor utiliza esa disponibilidad y transforma y hace que ya la gente deje de trabajar por un sueldo, sino que trabaje por la pasión, que trabaje porque el Espíritu Santo se lo dice, por salvar, por ayudar al Señor. Así que, Cris. Eso es otro tema. Mira, Pero algo que iba a decir, que era por la línea que estaban hablando ustedes, yes. y es que eso quiere decir
que Dios puede usar a cualquier persona. Eso que ellos Está bien. que no hay límite. No soy libre, exactamente, no hay límite para nadie, porque algo que tú dijiste, y yo uso esta frase, y la escuché y la uso mucho, es que Dios no busca gente capacitada full. Debe ser una persona que lo sabe todo. Así es. Dios solamente busca personas dispuestas. Dispuestas. A decir, hey, Señor, estoy aquí, úsame. Úsame. Y ya. Yes. Eso es todo. Yes. Eso es todo. Pero yo creo que eso es importante, que no porque tal vez tú digas, no, es que yo no soy capaz de eso, yo estoy lejos de Dios. Yo Nos quedan 5 minutos. Vamos aterrizando. Dale. Vamos aterrizando. So, ahí aterriza. Qué sutil, qué sutil. Que es bien importante que entendamos que Me regañan aquí. Antes de que tú... ve que me me habla también. Me regañan aquí. Me regañan aquí. Allá afuera me dijeron, no, tú avísanos cuando nos queden 5 minutos. Gracias. Gracias, Gaby. Continúa. Continúa. Sí, órdenes, dile. Buenas órdenes. Mira, pero terminar y aterrizar. Que todos, Dios nos va a utilizar en cualquier momento y constantemente nos está buscando la manera de que tú seas bendición de otra persona. No porque no tengas el espacio, el lugar, las herramientas, no quiere decir que Dios no te va a utilizar. Dios utiliza a cualquier persona con lo que tenemos en el momento. Y Dios en el camino, como dijo Gaby, en el camino va a dar más cosas, más herramientas, más frutos. Yo creo que yo me voy por esa línea de que todos somos creativos porque todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No porque Maricris ore más que yo, va a estar más conectada y Dios va a fluir mucho más con ella, pues estamos conectados. Pero todos tenemos la capacidad de Todos conectar tenemos la capacidad. igual de la misma manera con Dios para que esa creatividad siga fluyendo de una manera espectacular. Y yo quería añadir que obligatoriamente estas personas que colaboraron en diferentes proyectos ¿verdad? En el tiempo de la Biblia o en el tiempo del Antiguo Testamento, estas personas comprendieron quién era Dios al ver a su pueblo, al ver la organización. Y yo pienso que el testimonio que nosotros demos al momento de nosotros crear y de compartir con otros creativos que compartan o no, ¿verdad? Nuestras creencias o lo que nosotros amamos, lo que ellos se llevan impacta sus vidas. Claro. Y así como nosotros podemos aprender de sus conocimientos y de las cosas que ellos hacen, nosotros también podemos haber dejado un granito de arena en su proceso de vida y que ellos puedan sentirse cómodos en decir, yo me siento satisfecho o bien con el esfuerzo que hice de compartir lo que sé con este grupo de creativos que aunque no compartimos la misma cosmovisión, estamos, ¿verdad?, conectados con el arte que compartimos, con el arte que enseñé, con el arte que sabemos hacer, y poco a poco es una puerta que se abre. No solamente es un corazón dispuesto a crear bajo el mandato divino y bajo, ¿verdad?, lo natural que llevamos en nosotros, sino también es natural que de lo que recibimos, damos. Yo tengo un hot take para ir cerrando. Ay. La obediencia es más importante que la relación. Ese es mi hot take. La Me explico. obediencia es más De nada vale. que la relación. Ese es mi hot take. Ok. Estoy dispuesto a apoyarlo con quien sea. Dale. No, y lo tirado 5 minutos. No, quedan 2 minutos de hecho. De nada vale una persona que tiene una relación con Dios y no obedece lo que el Señor le pide. Pero eso es posible. Sí. Hay mucha gente que nosotros conocemos que dice tener una relación con el Señor, Pero no va bien. pero no lo obedece. Claro. Por tanto, la obediencia crea en ti una relación real con el Señor. Yo creo que nuestros televidentes y escuchas tienen que sintonizar en un próximo episodio para discutir. Pero el de la Así que obediencia. después hablamos de la obediencia de lo creativo. Relación y La obediencia versus la creación. Ese es mi hot take. porque necesitamos discutirlo. Sí, ese es mi Tenemos hot muchas preguntas ya. Oh my God, yo voy a venir con un escudo porque de puño. Así que, Y eso estaba ahí escrito. y eso, no, eso es para que atiendan a nuestro siguiente episodio que va a salir en así de... No, estén pendientes, denle a la campanita, ¡pling! Y miren por ahí que siempre hay cosas para compartir. Exacto. Y nos vemos Instagram, nos siguen por ahí, YouTube y donde sea que vaya a salir esto. Díganos por favor y déjenos en los comentarios qué aspecto de Dios como creativo es tu favorito. Dios, la creatividad de Dios en este aspecto es la que más
con la que ¿Cuál es más la tuya? yo conecto, con la que más yo... Ay, son demasiadas. Una corta, la una mía- corta. mía, organización. Ok, Exacto, Christopher. está duro. La organización. Yo le dije a nadie. En una palabra, organización. Organización. ¿Qué aspecto de la creatividad de Dios te gusta? Utiliza la creatividad que el Señor te dio para escoger una palabra, dale. Es que la que dije ahorita era orden, pero va por la misma línea. Sí, orden. Sí. Pero está bien, está bonito. Ok. A mí me gusta... Tú usaste una palabra ahorita. Con ¿Cuál? I. Sí, sí, la intencionalidad. Eso. Me gusta Eso está lindo. Dios intencionó. Ok, Claro. si quieren saber la mía, nos vemos en el siguiente Tinto Día. Así que el Señor me los cuide, me los bendiga. Y nos veremos en el siguiente episodio de Creativos del Reino. Dale a la campanita, suscríbete y Molusco, te seguimos esperando todavía. Mira, dale un follow a la cuenta de Gabriel.